Hola a todos, mi nombre es Efraín Macías y este video corresponde al trabajo autónomo en la materia de generación de energía. El tema, aplicar los conocimientos para realizar la sincronización de dos alternadores mediante el uso del simulador LV5. También nos piden simular la salida del alternador 1 con un transformador trifásico. Como objetivo tenemos aprender cómo se sincroniza un alternador con otro alternador de las mismas características. También entender cómo puede alterarse el proceso de sincronización debido a una secuencia de fase inadecuada. En el informe, realizar el video donde explique cómo realizar la actividad y donde indique el porqué de cada paso en la simulación. También debemos abordar los siguientes. Investigue qué parámetros y qué condiciones debe tener el generador eléctrico para poder sincronizar con otro generador. Bueno, en este punto podríamos decir que los parámetros y condiciones necesarias son las siguientes: la secuencia de fase, la tensión, la frecuencia y el ángulo entre tensiones deben ser los mismos. Como otro punto, nos piden que realicemos la secuencia lógica mediante la cual se debería realizar el sincronismo. También que realicemos un listado de los elementos a emplear para la realización de la simulación. En este punto, los elementos a utilizar serán los siguientes: dos fuentes de alimentación trifásica, dos motores jaula de ardilla, dos alternadores síncronos, una interfaz para la adquisición de los datos, un transformador trifásico, un módulo de sincronización y dos multímetros. También nos solicitan que conectemos amperímetros, voltímetros y, si es posible, un frecuencímetro para medir estos parámetros después del sincronismo. Como conclusión, nos hacen la siguiente pregunta: ¿los generadores deben tener la misma potencia para que entren en sincronismo? Bueno, sí. Si ambas tienen exactamente el mismo valor de voltaje y características idénticas a nivel de impedancia, pues es lo mismo que tengamos una fuente con mayor capacidad para suministrar corriente. Lo que quiere decir es que si tenemos dos generadores, ¿no? Cada uno puede suministrar la mitad de la corriente total que va a la carga. Ahora, cabe indicar que hay que analizar también otros casos. Por ejemplo, si ambas tienen exactamente el mismo valor de voltaje y características diferentes, la que tenga menor impedancia es la que suministrará mayor corriente a la carga, mientras la que tenga mayor impedancia provee una porción menor de corriente a la carga. Ahora, si son diferentes en cuanto a voltaje, incluso un voltaje bajo de más o menos 0.1 volt, hay un inconveniente: la que tenga mayor voltaje es la que terminará suministrando toda la corriente a la carga y también le provee corriente a la fuente de menos voltaje. La siguiente pregunta es: ¿existe un límite de número de generadores para ingresar en sincronismo? Bueno, en realidad no. Si nosotros consideramos que los generadores o grupos electrógenos se conectarán, como ejemplo, a una red de potencia infinita, no habría inconveniente si cumplimos con los puntos anteriores, como por ejemplo el voltaje, la frecuencia y la secuencia de fase, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un sincronismo y una transferencia automática? Bueno, un tablero de transferencia automática o TTA es un dispositivo que permite cambiar automáticamente la fuente de alimentación de un sistema eléctrico de una fuente principal a una fuente de respaldo, como puede ser un grupo electrógeno. En caso de una interrupción de suministro eléctrico, la función principal de un TTA es garantizar la continuidad del suministro eléctrico durante interrupciones de la red eléctrica. Mientras tanto, un sistema síncrono es un conjunto de dispositivos y controles que aseguran la operación paralela y sincronizada de múltiples grupos electrógenos para obtener mayor capacidad de energía para satisfacer la demanda de la carga. Bueno, ahora nos encontramos en el simulador LV5. Del lado izquierdo tenemos todos los elementos necesarios para nuestra simulación. Lo podemos organizar por nombre, por número de pieza y por tipo. En este momento lo vamos a utilizar, organizarlo por tipo. Bueno, como indicamos que vamos a utilizar dos fuentes de alimentación. En este caso la 8821. Uno para
una fuente para usarla con un alternador y la otra fuente para el alternador 2. Lo siguiente que ingresaremos será el motor que moverá a nuestro alternador. Vamos a usar el motor jaula de ardilla para mover a ambos alternadores. Y nuestro alternador sincrónico, en el centro vamos a colocar nuestro interfaz de adquisición de datos, para este caso el interfaz de adquisición y control de datos. También vamos a necesitar nuestro módulo de sincronización y un transformador trifásico. Tenemos todos los elementos necesarios. Podemos disminuir nuestra pestaña de elementos. Ahora, en este punto solo nos falta realizar las conexiones. Cabe indicar que en la parte superior tenemos todo lo necesario como para poder realizar la sincronización. Ahora, para nosotros poder hacer que el motor mueva al alternador, necesitamos colocar una parte mecánica, en este caso una banda, para que pueda mover el motor al alternador. Bajamos el panel frontal, tanto en el motor como en el alternador, y lo unimos a través de los ejes. Como verán, se creó un mecanismo mecánico, que en este caso una polea y una banda, para que pueda mover el alternador. Cerramos el panel frontal o lo subimos y hacemos el mismo procedimiento en nuestro otro motor y alternador. Bajamos el panel frontal y unimos los ejes. Subimos el panel frontal para poder realizar las conexiones. También nos solicitan que tengamos unos multímetros. Vamos a colocar del lado derecho. A continuación, procederemos a realizar las conexiones. Primero, haremos los puentes para conexión en estrella de nuestro alternador y de nuestro motor. Lo mismo en el motor 2 y el alternador 2. Ok, una vez realizados los puentes, procedemos a la conexión de nuestra fuente con nuestro motor. Cambiamos de color de conductor. Hacemos todo el conexionado de los conductores rojos. En este caso, conectamos la línea 1 de nuestro alternador con nuestro módulo de sincronización. Lo mismo hacemos con nuestro otro siguiente alternador. A la segunda entrada del módulo de sincronización. También la línea 1 con nuestra fuente.
y en este punto también vamos a conectar a nuestro interfaz de adquisición de datos. Procuremos que los conductores no cubran los terminales para una mayor conexionado. Aquí solo nos falta la fuente. También necesitamos alimentar la entrada DC de nuestro módulo de excitación. Lo mismo con la fuente 2 y nuestro alternador 2. También debemos conectar nuestros multímetros. En este caso lo vamos a conectar en la línea 1 del sincronizador. En la entrada E2 vamos a conectar la línea 1 que viene del alternador 2. ¿Qué otro conductor nos falta que sea de color rojo? Bueno, hasta ahí. Continuemos con los conexionados. Si nos llegara a faltar uno, lo colocaremos. Ahora el color gris para la línea 2. Hacemos ambos alternadores y ambos motores. Otro conductor que debemos colocar es el conductor que alimenta a nuestra interfaz de adquisición de datos. Con este cable alimentamos a nuestra interfaz. Lo hacemos con las dos fuentes. Procuremos, como indiqué, a que no se crucen por los terminales. Ahí. También conectamos nuestro multímetro, en este caso a la línea 2 del alternador. Y también el negativo de nuestra cicatriz. Ahí estaríamos. También conectamos la línea 2 con nuestra interfaz de datos. Ahí. Estamos bien. Nos faltaría ahora conectar la línea azul. La fuente con nuestro motor. El alternador con nuestro módulo de sincronización. Ordenamos los cables. ¿Y qué más? ¿Qué otro conductor? Bueno, nos estaría faltando, aquí acomodamos este conductor que no nos tape el terminal. Nos estaría faltando la conexión de la línea 2 y línea 3, nuestro módulo de adquisición de datos. Vamos a elegir otro conductor
para evitar que se confunda. De aquí elegimos línea 3. Estos son las entradas de 1, E2, E3 y E4 de la interfaz de adquisición de datos. Cambiamos de color. Lo conectamos con la línea 2. Igual para la entrada 3 con la línea 2 de nuestro alternador 1. Y como último vamos a conectar nuestro neutro con la estrella del motor. Ahí. Bueno, hemos realizado todas las conexiones necesarias para sincronizar nuestros alternadores. Vamos a proceder a configurar nuestra entrada de voltaje y nuestra excitación a través de las perillas. Lo mismo hacemos con nuestro segundo alternador. Movemos un poco el cable para que nos permita mover nuestro potenciómetro de excitación. Bueno, vamos a dejar ahí. Y por último, el voltaje de nuestra fuente. Lo vamos a dejar por ahí. Estos puntos que he elegido, esa posición de las perillas rotatorias de la fuente y del módulo de excitación, es debido a prácticas anteriores que he realizado para que podamos acercar lo más posible a los voltajes y a los ángulos de separación de los fasores. Bueno, en este punto encendemos nuestro multímetro en la escala de voltaje y encendemos nuestra fuente. Alimentamos nuestra interfaz y encendemos la excitatriz.
Hola, bueno, les indico que me tocó reanudar la simulación debido a que las fuentes no funcionaron, por más que subía la llave o el breque no encendían, entonces me tocó volver a hacer todo de nuevo. Pero bueno, ahora ya tenemos voltaje en los multímetros, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de que los voltajes, o sea, cumplir con las condiciones para que puedan sincronizar ambos generadores, ¿no? Que los voltajes sean iguales, que las frecuencias sean iguales y el ángulo del fase también sean igual. Entonces, vamos a abrir nuestro osciloscopio y vamos a configurar nuestros canales. Como verán, no está seleccionado ninguno. Vamos a seleccionar nuestra entrada E3, después le diré por qué. Y en el segundo canal nuestra entrada E4. ¿Por qué? Porque en E3 y E4 nuestro sequencing, nuestro nuestro por decirlo así, en nuestro sincronoscopio, las entradas de él, aquí lo voy a colocar, son en E3 y E4. Entonces vamos a aquí está en este, como lo indica aquí, la entrada de E3 y E4. Entonces por eso elegí E3 y E4 para ver el ángulo de fase que tiene, para poder sincronizar fácilmente. Entonces, también vamos a ver nuestros parámetros E1, E2, E3 y E4 y acá vamos a colocar nuestro desfasamiento entre E2, E1 y E2. Aplicamos y en el siguiente el desfasamiento que tenemos entre E3 y E4. Aplicamos y aceptamos. Actualizamos los datos, hacemos una regeneración para que podamos tener los datos. Ahí tenemos los datos. Como podemos ver, hay un desfasamiento entre 1 y 2. E2 no nos está marcando voltaje. Ya vamos a revisar por qué. Pero E3 y E4 sí y hay 1, 2. Volvemos a nuestro módulo. Vemos el ángulo de desfasamiento. También encendemos. Vamos a encender, como le digo, E3, perdón, E3 y E4. E3 y E4 encendido. Regeneramos los datos. Y como podemos ver, E3 y E4 tienen el mismo valor y están en fase. La frecuencia es 60 Hz. Si es así, vamos a analizar nuestro sincronoscopio y darle a iniciar. Como verán, la tensión es la misma, la frecuencia es igual y la diferencia de voltaje no hay. Nuestro sincronoscopio, a ver si lo paramos. Nuestro sincronoscopio nos muestra que está sincronizado
el generador 1 con el generador 2. Vamos a ver en la gráfica, vamos a regenerar las gráficas y exactamente. Para confirmar, vamos a en una de las gráficas, en una de las señales, vamos a cambiar los voltajes por división y como verán, nuestros dos generadores están sincronizados. Lo volvemos a acomodar la escala y verán que está justamente sincronizado ambos generadores. A pesar de tener una diferencia de voltaje, no cumplimos con el requisito, pero como verán, por eso es que el multímetro está fallando. Vamos a ver qué nos marca. 45 y 25. Aquí estamos tomando los valores en E1 y E2. Vamos a cambiar aquí y a seleccionar E1 y E2. Y como verán, también están sincronizados. Cambiamos el voltaje por división de E1. Vamos a cambiarlo a 10. Ok. Y tenemos un problema que solo tenemos una señal. Tenemos el voltaje de E2, pero nos falta el de E1, perdón, nos falta el E2. Vamos a revisar. En nuestro tenemos E1 y E2. Volvemos a conectar. Revisamos. Aún no tenemos voltaje. Bueno, aquí tenemos nuestro simulador. Vamos a tratar de igualar los voltajes otra vez debido a problemas en la fuente. Vamos a tratar de que el voltaje sea lo más parecido posible. Vamos a la excitación, el voltaje de excitación. Ahí. También vamos a cambiar el voltaje de nuestra fuente. Vamos a hacer un zoom para poder apreciar bien los potenciómetros de nuestra fuente. Bueno, esto lo vamos a dar, cambiar el valor, a subir un poco. Vamos a dejarlo ahí. Vamos también a hacer lo mismo con nuestra otra fuente. Vamos a bajar el voltaje.
Ahora con el voltaje de excitación. Vamos a dejarlo por ahí. Reducimos la pantalla para poder apreciar los voltajes en nuestro multímetro por ver cómo estamos. Y revisamos nuestro desfasamiento. Estamos desfasados, bueno, va aumentando poco a poco, pero vamos a tratar de igualar los voltajes y también corregir el desfasamiento. La frecuencia se mantiene en 60, estamos bien. Minimizamos. .115, vamos a bajar un poco. .111. Ahora un poco más. Vamos a hacer un zoom de nuevo para poder calibrar un poco mejor nuestro potenciómetro. Ahí. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a bajar para calibrar. Ahora estamos en 110 y 112. Vamos a tratar de calibrar nuestro segundo potenciómetro de la fuente de excitación de nuestro segundo alternador. Creo que está bien. No lo vamos a mover. Vamos a la fuente y aumentamos el voltaje. Ahí como están casi parejos, vamos a revisar nuestro osciloscopio. Vemos que nos falta poco para que se puedan alinear. Vamos a probar con algo. Vamos a unir el neutro de nuestra fuente con nuestra estrella del motor. Nos envía una advertencia que deberemos primero apagar la alimentación para poder hacer cualquier cambio. Hacemos lo mismo con nuestra segunda fuente. No lo apago porque tengo problemas con la fuente. Entonces, al apagarlo puede ser que empeore. Ya, ahí como está. Vamos a probar. Está bien. Vamos a 40, 50.
16. A ver con nuestra segunda fuente. Vamos a aumentar un poco. Entonces, vamos a reducir el de acá. Y entonces, ahí estamos bien parejos. Veamos nuestro OK. Así en 3,14. Veamos nuestro osciloscopio. A ver, volvamos a ver el ángulo de desplazamiento para ver cómo estamos. Los voltajes están prácticamente parejos y el ángulo está a 160 grados alejado. Pues vamos a verificar por qué. 3 con el 2. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a detener un momento el voltaje. Como se dieron cuenta, la fuente no trabaja adecuadamente. Enciende y apaga. Bueno, vamos a hacer un cambio aquí. Invertir las líneas. Vamos a eliminar este. Vamos a poner que no mostrar de nuevo para poder trabajar. Vamos a ponerlo acá. Y la línea, eliminar, ponerlo acá. OK. Esta es la línea 2, la estamos poniendo aquí. Acá vamos a poner la línea 3. A elegir el color azul. Y ahora sí. Este terminal aquí, que es el E3, iría con la línea 3 de nuestro alternador. Y este terminal de aquí, que pertenece al E4, con la línea 3 de nuestro alternador 2. Ahí vamos a verificar nuestro ángulo de fase. Lo establecemos, vemos, estamos casi cerca. Vemos nuestras ondas, están casi apegadas. Vamos a corregir ahorita un poco la velocidad. Y después la amplitud de voltaje. La velocidad está bien. Desde aquí vamos a hacer un zoom para poder calibrar mejor posible nuestra fuente. Ahí le vamos a dejar. Veamos de nuevo nuestro potenciómetro. Lo vamos a dejar ahí. Veamos perdón. Nuestra segunda alternador.
Verificamos el voltaje 113, 118. Vamos a moverlo un poquito. Ahí lo vamos a dejar y luego confirmemos. 111, 119. Vamos a reducir. Veamos cómo estamos con... Aún estamos movidos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar los voltajes iguales. Y ahí va. Oh, se cambia. Ahí está, 120. Verificamos. A ver, aquí. Ahora sí. Es muy pequeño el desfasamiento que tenemos. Vamos a corregirlo. Veamos. Ya estamos más cerca. Ahora solo es de subir. Bueno, nos estamos pasando. Vamos a subir un poco. Ahí. Esperemos que se estabilice un poco y después corregimos el voltaje. Bueno, como verán, los voltajes están iguales. También vamos a ver la señal. Está idéntica. Y el sincronoscopio está casi llega a ser. Es lo más cerca que he podido llegar después de varios intentos para sincronizar. Bueno, con esto, como verán, es de mucha precisión para poder sincronizar dos generadores. Vamos a nuestro osciloscopio para ver la onda. Está idéntica. Si bajamos un poco la división, el voltaje por división, vamos a ver.
Vamos a ponerla 50, 100. Como verán, están centradas. Los 50. Ahora ya se pasó, por más mínimo voltaje que tenga, ya se pasa. No sincroniza, tiene que ser demasiado preciso para poder sincronizar. Bueno, queda demostrado que falta muy poco para sincronizar. Ahora vamos a proceder a hacer el segundo ejercicio que nos pide, que es el de alimentar el transformador con el generador 1. Vamos a parar momentáneamente la fuente de alimentación. Si tenemos ciertos problemas con la fuente, pero bueno. Vamos a quitar nuestro alternador, nuestro segundo alternador. Vamos a eliminar, eliminar las líneas que van hasta nuestro sincronoscopio, aunque no es necesario. Lo que lo vamos a eliminar para que no se vea tanto conductores. Eliminar. A ver, esto lo vamos a hacer. Okay. Eliminar también. Eliminar. Bueno. Ahora vamos a hacer el conexionado. La línea 1 de nuestro alternador la vamos a poner a la entrada 1 del lado de alta del transformador. La línea 2 en la segunda entrada. Recordemos que este es un banco de transformador trifásico. Y la tercera línea en la línea 3 de nuestro transformador trifásico. Bueno, hasta ahí tenemos. Vamos a hacer una conexión en delta. Vamos a hacer los puentes. Solo nos faltaría de aquí. Perdón. Acomodar la línea. Me quité un ratito la línea. Ya. Ahí estaría nuestra conexión. Vamos a poner nuestro multímetro en el transformador. Vamos a coger este. Para ver cuánto nos marca. Ahí. Encendemos nuestra fuente.
y ya tenemos voltaje en nuestro multímetro. Haremos el voltaje de la fuente para ver el comportamiento de nuestro alternador. Bueno, y eso fue todo con respecto al trabajo autónomo. Muchas gracias.